Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Derecho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy la doctora Yessi Tapia, especialista en Derecho Internacional, y el día de hoy les traigo como invitado al doctor Ferradas Caballero, especialista en materia laboral, que nos va a hablar de un tema sumamente importante, de gran repercusión para toda la comunidad. El doctor es especialista en esta materia en Derecho del Trabajo e integra nuestra plana docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Yessi, a ti y a la facultad por invitarme a participar de estas jornadas que son muy importantes. Bueno, efectivamente yo soy docente de la universidad hace un poco más de 28 años, ¿no? Soy especialista en la materia, he hecho mi maestría por la Universidad Nacional de Trujillo en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Soy presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Y bueno, soy integrante de la Asociación Iberoamericana de Derecho al Trabajo y de otras organizaciones especializadas en esta materia. Y también tengo mi estudio colegiado que nos ocupamos en materia laboral del mismo modo, ¿no? Doctor, ¿y quién mejor que usted para comentarnos acerca de las remuneraciones, no solo el régimen vigente, la actualidad, sino evidentemente los cambios? ¿Cuáles son las contradicciones, las propuestas nuevas, aquellos cambios que han habido en la materia, no solo ahora, sino en los últimos meses? Porque evidentemente hemos sufrido no solo una crisis sanitaria, sino que también ha habido una crisis que estamos viendo ahora mismo y que la vamos a sentir todavía dentro de unos años, una crisis financiera que repercute directamente en materia de trabajo, en materia laboral. Coméntenos, doctor, por favor, acerca efectivamente de qué son las remuneraciones. Partamos desde allí. Sí, bueno, la remuneración desde el punto de vista del derecho al trabajo es todo aquello que el trabajador percibe por su prestación personal del servicio en una relación, por supuesto, de subordinación, ya sea en dinero o en especie, e inclusive cualquiera sea la denominación que se le dé, en tanto esta sea de su libre disponibilidad. Inclusive se considera remuneración el alimento, el desayuno, el almuerzo, la cena o comida que se le dé al trabajador, ¿no? En tanto esta no sea condición de trabajo, ¿no? Eso lo aclaro porque hay que diferenciar, por ejemplo, qué se entiende por retribución en materia civil. Se pacta, por ejemplo, en los contratos de locación de servicio o locación de obra, no hay subordinación en primer lugar y tampoco se denomina remuneración, sino en el derecho civil se denomina retribución. Correcto. Y nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 24, establece lo siguiente, ¿no? Dice que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Por tanto, estamos frente a un derecho laboral que no debe ser afectado por ninguna razón. Sin embargo, esta afectación puede suceder por alguna circunstancia establecida en la ley, que te voy a explicar en un momento. Pero también existe una ley, que es la ley 9.463, que data del 17 de diciembre de 1941. Creo que es una de las normas laborales más de mayor vigencia que tenemos en nuestro país. Y esta ley permite poder afectar la remuneración mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador para reducirlo. Es así que si estamos frente a un convenio entre el trabajador y el empleador, o estamos frente a un convenio colectivo de trabajo que reduce la remuneración, no podríamos estar frente a una figura que muchas veces se plantea, que es la hostilidad, ¿no? La hostilidad viene a ser un acto deliberado del empleador con el propósito de buscar que el trabajador pues, se retire del centro de trabajo. Y en este caso no estaríamos frente a ello porque está justificado como un convenio, un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Doctor, justamente, perdón, disculpe que le corte, doctor, para situarnos un poco, pareciera que esta es justamente la dificultad en la que nos encontramos ahora. Estamos viviendo una situación extraordinaria que es justamente la que usted pareciera que hace mención. Esa es una situación extraordinaria en la que quizás es posible, y ahora usted nos va a explicar si esto es así, que se negocie
un cambio en la remuneración, es decir, seguramente una disminución en la remuneración pactada inicialmente entre trabajador y empleador a razón de esta situación excepcional. La situación excepcional la verificamos todos los días. Es una crisis, todas las empresas están sufriendo y quizás algunos trabajadores consideran que es mejor una disminución en su pago, en la remuneración, que perder el vínculo laboral completamente con la empresa. Porque de hecho escuchamos en las noticias y vemos que el pronóstico de desempleo para este año es altísimo y lamentablemente va a seguir en aumento en los próximos 2 años. Entonces el peruano de a pie, el peruano trabajador que tiene un vínculo laboral, lamentablemente se encuentra en una posición bastante precaria y se pregunta si es posible que esta remuneración entonces sea disminuida. 1, ¿es posible de manera unilateral? 2, se encuentra entonces el empleador en la posibilidad de consultarle al trabajador y juntos pactar esta disminución, este arreglo de la remuneración. Yo creo que eso es un poco el enfoque que usted nos está dando. Sí, mira, efectivamente, para que se pueda producir la rebaja, la reducción de la remuneración, en primer lugar, hay que tener en cuenta que no se puede afectar los beneficios ya ganados, generados por el tiempo anterior que el trabajador ha prestado el servicio. Eso es irrenunciable, por otro principio del derecho al trabajo, no se puede afectar. En segundo lugar, el nuevo ingreso que va a percibir el trabajador no debe estar por debajo de los mínimos legales establecidos por la norma, ¿no? Y además debe expresarse que la decisión adoptada por el trabajador es voluntaria. Esta norma que les he mencionado, ¿no? Que data del año 41, la 9.463, en algún momento fue dejada de lado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿no? Señaló de que la Constitución de 1979, ¿no? El artículo 49, 47, 48, señalaban que si bien es cierto que se refería a la remuneración, pero esta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema consideraron de que la Constitución la estaba derogando tácitamente y por tanto no la aplicó, ¿no? Fue ratificado por otras resoluciones de la Corte Suprema. Sin embargo, ya a partir del año 2012 que diré, la Corte Suprema dice que esta norma no ha perdido vigencia y la aplica. Y entonces señala que si hay un acuerdo escrito entre empleador y trabajador, si además hay un pacto que obedece a una situación excepcional, como la que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Y de no ser así, esta situación podría afectar financieramente a la empresa, ¿no? O sea, la situación objetiva que se está viviendo exige adoptar una decisión de esa naturaleza. Entonces, además, el Tribunal Constitucional después ratifica ello y dice, debe acreditarse la necesidad de garantizar la estabilidad y el equilibrio económico del empleador, porque si no se llega a ese acuerdo, bueno, las empresas van a fracasar, van a cerrar, van a quebrar. Entonces, de ahí la necesidad de que esta norma, ya en el año 2012, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han otra vez concordado en aplicar esta norma. Doctora, aquí permítame un comentario. Lo cierto es que como trabajadores, evidentemente, ninguno va a estar voluntariamente de acuerdo a una reducción en su remuneración, entendiendo que sigue, probablemente en trabajo remoto, realizando las mismas funciones o casi las mismas funciones que realizaba en oficina. Sin embargo, algo que usted menciona que de hecho es muy interesante, no solo tratamos de mantener a este trabajador en su puesto de trabajo y recibiendo una remuneración, sino que lo que intentamos es salvar a la empresa, que finalmente es el motor del Estado, y en nuestro país sabemos que dependemos enteramente del esfuerzo de la empresa, de la pequeña empresa, de la mediana empresa también. Entonces yo creo que es muy importante rescatar que estas medidas o que estas propuestas deberían además aliviar a la empresa. No solo estamos hablando de una reducción que sea necesaria para el trabajador. Evidentemente entendemos que nos gusta o no nos gustaría estarnos en esa situación, pero este es el momento, una situación excepcional en la que habrá que tomar también medidas excepcionales.
Sí, por eso es que se deben tener en cuenta cuatro aspectos para poder llegar a la reducción. La primera, que va la aceptación del trabajador, a aceptar, a percibir una remuneración inferior a la que ha venido percibiendo y que ésta no sea inferior a la remuneración mínima vital. O sea, ahí está funcionando el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, que también está contemplado en el artículo 26 de la Constitución Política del Perú. El segundo aspecto es que el trabajador no debe renunciar a los beneficios ya generados, ¿no?, y previstos también por la ley. El tercer aspecto es que si se trata de un convenio colectivo, este debe estar referido a la reducción de beneficios o de remuneraciones acordadas en un convenio anterior también, no los dados por la ley, sino convenios anteriores. Uh-huh. Y el cuarto aspecto es que la reducción no debería de afectar ningún concepto, ningún derecho ya generado con anterioridad al trabajador. Por tanto, si se dan estos cuatro elementos, entonces no estaríamos frente a un caso de hostilidad. Sin embargo, como te mencionaba al inicio, han habido normas que se han dado como de emergencia, como consecuencia de esta pandemia que nos viene afectando a todos, ¿no? El Decreto Supremo 044 del 2020, ¿no?, establece, ¿no?, como una salida a esta situación la posibilidad de reducir la remuneración. Para nadie es grato. Un poco incómodo, ingrato, que a alguien le ofrezcan, lo llamen y le digan: hoy te vamos a reducir la remuneración. No hay nada popular hacer eso, ¿no? Pero las exigencias de la circunstancia que estamos viviendo apremiaban una norma de esta naturaleza. Y entonces han habido empresas que han podido seguir funcionando, como por ejemplo las empresas de alimentos, de medicinas, ¿no?, de electricidad, de agua, de limpieza, telecomunicaciones, han seguido funcionando. Pero hay otras empresas que no. La agroindustria, por ejemplo, ha seguido funcionando, la minería también ha seguido funcionando. Pero, por ejemplo, el sector turismo, los restaurantes, las empresas de aviación, transportes, retail, restaurantes, etcétera, esos no han podido trabajar. Entonces, no les quedaba otro camino que acudir o a la suspensión perfecta, ¿no?, o a la reducción de las remuneraciones y ver qué se puede hacer, ¿no? Porque no todos podían recurrir al trabajo remoto, o no todos podían hacer que los trabajadores sigan laborando. ¿Por qué? Porque estaban dentro del grupo de riesgo. Correcto. Entonces, tenemos un contexto de todo el país que hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso hay que tenerlo, considerarlo en el convenio entre trabajador y empleador, ¿no? El explicar el contexto del país, explicar el impacto que eso podría generar en la empresa, ¿no? Porque si de repente no le afectaba en nada, entonces no va a pasar nada. Por ejemplo, una empresa farmacéutica no podía acogerse a esto, porque por el contrario, este sector económico es uno de los más beneficiados por la pandemia, ¿no? Claro que entonces, sí. El impacto en la compañía sí hay que tenerlo en cuenta. Luego hay que tener la necesidad del mecanismo de subsistencia, ¿no?, que se ve obligado la empresa a tener que acudir a este mecanismo para poder salir adelante, porque si no, pues se va a quebrar, ¿no? Pero además, el empresario tiene que demostrar que desde la alta gerencia hasta el último trabajador de la empresa, todos, de todos los niveles, de toda la jerarquía, van a someterse a esta reducción. Yo creo que no solamente se va a reducir. Esa es una cuestión también importante, doctor. A veces vemos que son los que se encuentran en la parte inferior de la pirámide, que desproporcionalmente sufren la rebaja de la remuneración, ¿no? Y aquellos que se encuentran un poquito más arriba pareciera que no se han dado cuenta que también les afecta esta situación de emergencia. Y yo creo que de repente ese es el reclamo del trabajador. Aún así, evidentemente lo que usted nos dice, lo que usted nos manifieste, todos esos límites de los que hemos hablado, evidentemente se corresponden a esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Y lo cierto es que en el Perú hay una amplia gama de situaciones, en el Perú y en el mundo en realidad, porque la situación es diversa y nos ha afectado a todos, como bien dice usted. Pero habrá que tomar medidas y dentro de ellas efectivamente tendrá que reconsiderarse, quizás como última ratio, ¿no?, tener que afectar a la remuneración de los trabajadores para poder
sobrellevar estos meses y que la empresa sobreviva y se mantenga en funcionamiento y evitar la quiebra, que es lo indeseable. Doctor, permítame un comentario sobre una cuestión también importante. Me gustaría hacerle una consulta. ¿Qué opina usted sobre las propuestas del gobierno acerca de Reactiva, que también implican evidentemente al apoyo a la empresa? Son préstamos, algunos que se han podido otorgar con un poco porcentaje, bueno, además se ve un tiempo de gracia, además de ello, el porcentaje que se cobra por estos préstamos es mucho menos de lo que estamos acostumbrados a pedir en el banco. Dentro de ellos, otras medidas también que se han dado en estos planes. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que eso es muy importante porque todos los sectores productivos del país, aun cuando los que han seguido funcionando en alguna forma se han visto afectados. ¿Por qué? Porque supongamos que hablemos del que te mencioné hace un momento, del rubro farmacéutico. Si bien es cierto que están seguramente vendiendo y produciendo más que antes, pero también tienen que haberse visto afectados cuando han tenido trabajadores, ¿no?, que de repente están en el grupo de riesgo y entonces han tenido que asumir ese costo, ¿no? Entonces, sí. Pero hay otras empresas, la micro, pequeña empresa, que está sufriendo mucho, ¿no? Y esta posibilidad de contar con un recurso económico es muy importante. Yo creo que ha sido una muy buena propuesta del Ejecutivo, del Gobierno, promover estos incentivos para la empresa, ¿no? Esperemos que en todo caso sean suficientes. Nosotros, como comentábamos, doctor, dependemos de la empresa privada, pequeña empresa y mediana empresa, que es lo que abunda en el Perú, que es el motor del Perú, y quizás los que más necesitan de todas las salidas, conocer de cuáles son las salidas que en el marco del derecho laboral se ofrecen y aquellas medidas que también ha otorgado el Ejecutivo para ellos. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Nos ha ilustrado un poco más sobre esta materia, que de hecho es muy interesante y, como bien decíamos desde el inicio de este conversatorio, nos afecta a todos. Yo te quería agregar un último comentario. Dígame, doctor. Un último comentario. Esta norma que se dio el decreto de urgencia 38, permitió en algún momento hacer una reducción unilateral de la remuneración. Como te he dicho, el requisito es que participen el trabajador con el empleador, pero entre el 15 y el 21 de abril de este año se dictó el decreto de urgencia 038 del 2020, y en virtud de eso el empleador, por supuesto, se privilegiaba la negociación, la conversación y el acuerdo. Pero si el trabajador no estaba de acuerdo, el empleador podía decidir, ¿no?, la reducción unilateral. Esa es la excepción que se ha dado, ¿no?, y que muchas empresas lo han hecho porque los trabajadores lo aceptaban. Como te decía al comienzo, no querían muchos aceptar, pues, frente a la pandemia y todavía que reduzcan la remuneración, y decían no puede ser. Y el empleador, ante esta circunstancia, ¿no?, lo ha tenido que hacer. Por supuesto que esto solamente se ha podido dar en el grupo de riesgo, ¿no? O sea, aquellos que tienen más de 60 años, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica, cáncer, etc., ¿no?, o los que establezca la autoridad sanitaria, ¿no? Pero esas reducciones que se han dado durante ese periodo son totalmente válidas, ¿no? No hay forma de pretender desconocerlas, ¿no? El empleador actuó de acuerdo a lo que la ley le demanda. Pero a partir del 22 de abril, eso ya no es posible. Se tiene que dar todos los requisitos que te he mencionado, que es el acuerdo, ¿no?, que objetivamente se demuestre la circunstancia en la que está atravesando la empresa, ¿no?, el contexto del país, y que esto pueda repercutir, pues, en el futuro del negocio de la empresa. Doctor, gracias, doctor. Reitero el agradecimiento y nos quedamos con esta idea. Yo creo que todos esperamos que el Estado, que el Ejecutivo, que el Legislativo tengan especial tino, que acierten en las medidas y que todas ellas repercutan positivamente en nuestra economía. Yo creo que es la esperanza que todos tenemos. Lo que esperamos ver en los próximos años no es ver nuestra economía menoscabada, sino el crecimiento del país. Evidentemente sabremos que sufriremos un poco por el parón que ha supuesto la cuarentena, la pandemia y, bueno, la enfermedad en realidad nos ha traído otros males también, además de quizás la pérdida de los seres queridos, etcétera. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos.
Hasta la Gracias, próxima. gracias. Gracias a ti también. Chao. Gracias.